En 2014, Vladimir Putin tomó Crimea en 4 semanas, casi sin disparar un solo tiro. Llamó a la península Tierra Sagrada, un portaaviones que no se puede hundir. Era el mayor trofeo de su gobierno, la prueba de que Rusia había vuelto a ser un imperio. 12 años después, ese trofeo se está convirtiendo en una trampa. Y lo más impresionante es cómo. Ucrania no está enviando tanques. No está invadiendo por tierra. Descubrió algo mucho más simple y mucho más difícil de detener. Está transformando Crimea en una isla, cortando los puentes, hundiendo las balsas, estrangulando las rutas, cortando el suministro de combustible y tomando uno por uno el mar y el cielo alrededor de la península. La idea es cruel en su simplicidad. Crimea no va a caer en un gran ataque de tanques. Se va a volver demasiado cara para mantenerla. Imposible de abastecer. Imposible de defender. Imposible habitarla. En este compilado vas a entender esta caída en 3 partes. Primero, el panorama completo. ¿Por qué Crimea decide toda la guerra? Y cómo la flota más poderosa del Mar Negro fue expulsada de ahí. Después, el estrangulamiento. Las 3 arterias que conectan la península con Rusia, siendo cortadas una por una hasta que falte gasolina en las estaciones de servicio de Sebastopol. Y por último, el cielo, el arma más improbable de toda la guerra, que está atravesando la defensa antiaérea más cara del planeta. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo más podrá Putin mantener su joya más preciada antes de que los soldados rusos ahí dentro sean los últimos en descubrir que se quedaron solos? Empecemos por el panorama completo. ...3 de junio de 2025, 4:44 de la mañana. En el fondo del estrecho de Kerch, agentes ucranianos pasaron meses haciendo algo que nadie debería poder hacer. Colocaron bombas debajo del puente más protegido de Rusia. Ese puente costó casi $4,000 millones. Un puente que el propio Putin inauguró conduciendo un camión. Y, cuando se activó el detonador, 1,100 kilos de TNT explotaron sobre los pilares de soporte. Pero, si crees que esa fue una parte enorme de la historia, todavía no has entendido lo que está pasando. Porque esa explosión fue solo una pieza. Una pieza pequeña de un plan mucho más grande que se ha estado armando durante años. Y que ahora, en 2026, finalmente está llegando a la fase final. Ucrania está haciendo algo en Crimea que nadie imaginaba que fuera posible. Y Putin lo sabe, pero ya no puede detenerlo. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo un país que casi no tiene marina está derribando una de las flotas más poderosas del mundo? ¿Y por qué Putin, con todo su ejército, ya no puede reaccionar? La respuesta es más inquietante de lo que imaginas. Para entender lo que está pasando ahora, necesitas retroceder en el tiempo, 12 años atrás. Febrero de 2014. Vladimir Putin aprovechó un momento de caos político en Kiev. Envió tropas sin identificación a Crimea. En menos de 4 semanas, toma toda la península, sin disparar casi un solo tiro. Putin dijo que eso era el mayor logro de su gobierno. Dijo que Crimea era tierra sagrada, que era un portaaviones que no se podía hundir en el Mar Negro. Y tenía razón sobre una cosa. Crimea no es cualquier pedazo de tierra. Desde ahí, Rusia controla todo el Mar Negro. Es desde Sebastopol, la principal base naval rusa en Crimea, de donde sale la flota rusa. Es desde Crimea que parten los misiles que caen en Kiev, en Odessa, en Nikolaev. Y hay más. En el fondo del Mar Negro, en aguas que eran de Ucrania hasta 2014, existen reservas de gas natural valoradas en cientos de miles de millones de dólares. Cuando Putin tomó Crimea, no tomó solo un pedazo de tierra. Él tomó el 80% de las reservas de energía del Mar Negro que eran de Ucrania. La verdad es que quien domina Crimea domina la mitad de la guerra. Por eso, cuando la invasión a gran escala comenzó en 2022, Crimea se convirtió en la base de todo. Tropas, municiones, combustible, misiles, todo pasaba por ahí.
Pero lo que Putin no imaginaba era que Ucrania estaba observando, estudiando, esperando y preparando algo que Rusia tardaría años en entender. La primera pista apareció pocos meses después de la invasión a gran escala. En 2022, drones ucranianos empezaron a aparecer sobre Sebastopol. Pequeños, baratos, casi improvisados. Atacaban un barco aquí, una base allá. Los rusos los llamaban incidentes aislados. La prensa mundial apenas lo reportaba. Pero los ataques no se detuvieron. En 2023, Ucrania hizo algo sin precedentes. Una operación que llamó trampa para cangrejos. Ucrania lanzó misiles de crucero Storm Shadow, fabricados por Inglaterra y Francia, contra el cuartel general de la flota del Mar Negro, justo en medio de una reunión de mando. Al menos 9 oficiales rusos murieron. Había generales entre ellos. El edificio histórico, símbolo del poder naval ruso desde los tiempos de la Unión Soviética, quedó en ruinas. Ya en 2022, misiles ucranianos habían hundido el crucero Moskva, el barco más importante de la flota rusa. En 2023 y 2024, les tocó a otros barcos y submarinos ser alcanzados dentro de los propios puertos. Aviones destruidos en la pista, sistemas de defensa antiaérea borrados del mapa. Y en algún momento, entre 2024 y 2025, ocurrió algo que nadie esperaba. La flota del Mar Negro, una de las flotas más antiguas y poderosas del mundo, que el príncipe Potemkin fundó en 1783, huyó. Abandonó Sebastopol, la base que sirvió de hogar para la marina rusa por más de 200 años. Rusia retiró sus barcos a Novorossiysk, al otro lado del Mar Negro, en territorio ruso de verdad. Fue la primera vez en la historia moderna que una marina fue expulsada del mar por un país que ni siquiera tenía marina. Y es aquí donde la historia empieza a volverse realmente perturbadora para Rusia, porque lo que estás a punto de entender no trata solo de una península. Se trata de cómo una nación invadida, con muchos menos recursos que el invasor, está reescribiendo las reglas de la guerra moderna. Sin submarinos nucleares, sin portaaviones, sin el presupuesto militar de Estados Unidos, solo con inteligencia, paciencia y drones. Y eso todavía era solo el comienzo. Regresamos al 3 de junio de 2025. Las 4:44 de la mañana. El puente sobre el estrecho de Kerch tiene 19 kilómetros de longitud. Es el puente más largo de Europa. Y para Putin era más que un puente, era un símbolo. La prueba física de que Crimea ahora era rusa para siempre. En 2018, él mismo se encargó de inaugurarla conduciendo un camión KAMAZ personalmente, frente a las cámaras de todo el mundo. Después de 2022, ese puente se convirtió en otra cosa. Se volvió la arteria principal que abastecía al ejército ruso en el sur de Ucrania. Combustible, munición, piezas de repuesto, tropas, todo pasaba por ahí. Por eso ya había sido atacada antes. En octubre de 2022, un camión bomba derribó partes de la pista. En julio de 2023, drones marítimos con 850 kilos de explosivos cada uno explotaron bajo otra columna. Los rusos repararon, reforzaron, blindaron. Pusieron sonares en el agua. Pusieron patrullas, pusieron redes de protección. Creían que estaban seguros. Pero la inteligencia ucraniana, comandada por un hombre llamado Vasil Maliuk, ya estaba ejecutando otra operación. Una que duró meses. Agentes ucranianos entraron al agua decenas de veces, con absoluto sigilo. Colocaron explosivos directamente en los pilares de soporte bajo el agua. Pilar por pilar, carga por carga, sin ser detectados. 1.100 kilos de TNT en total. El equivalente a una bomba aérea de gran tamaño. Pero dividida en pedazos pequeños, escondida bajo el agua, esperando la señal. Cuando llegó la señal aquel 3 de junio, el puente tembló. Los pilares fueron dañados, la estructura se agrietó. Ya en 2024, un agente de inteligencia ucraniana, identificado solo por el nombre en clave Hunter, había dado una advertencia pública. Él lo dijo claramente, el puente de Crimea está condenado.
Y el 3 de junio de 2025, él demostró que hablaba en serio. Y lo que vino después de eso, en 2026, demostró que el puente no era la única cosa condenada. 2026, la guerra entró en su quinto año. Y en Crimea algo cambió. Los ataques dejaron de parecer eventos aislados. Se convirtieron en una secuencia, una cadena de operaciones conectadas, donde cada objetivo elegido preparaba el siguiente. 5 de abril de 2026. La inteligencia militar ucraniana lanzó drones nocturnos contra una balsa rusa llamada Slavyanin. Puede parecer un objetivo sin importancia, pero no lo era. El Slavyanin era la última balsa ferroviaria que aún funcionaba en el estrecho de Kerch. La última. Era ella la que transportaba combustible, municiones y equipo pesado para los rusos en Crimea, siempre que el puente estaba sobrecargado o comprometido. Cuando el Slavyanin se incendió en el agua, Rusia perdió el plan B. 20 días después, 26 de abril, Sebastopol. En una sola noche, comandos de las fuerzas especiales ucranianas alcanzaron 3 buques de guerra al mismo tiempo. El buque de desembarco Yamal, el Filchenkov, y el Iván Kurs, un buque de inteligencia. En una base aérea cercana, llamada Belbek, destruyeron un caza ruso de élite en la pista, de esos que cuestan decenas de millones de dólares. Un radar avanzado quedó fuera de servicio. Un centro de entrenamiento naval fue alcanzado. Todo en una sola noche. Y no fue solo en Sebastopol. Unas semanas antes, al otro lado del Mar Negro, en Novorossiysk, el puerto ruso donde la flota del Mar Negro se había refugiado, drones ucranianos ya habían atacado también. El barco cazaminas Valentín Pikul, hundido. 2 fragatas, que son grandes barcos de guerra rusos, resultaron dañadas. Los submarinos rusos empezaron a hacer algo que nadie había visto antes. Empezaron a sumergirse dentro de sus propios puertos. No para esconderse del enemigo en el mar, para esconderse de drones que vienen del cielo. La flota del Mar Negro hoy en día es lo que los analistas militares llaman una flota fantasma. Solo existe sobre el papel, pero ya no puede salir, ya no puede atacar, ya no puede defender casi nada. Y en medio del estrecho de Kerch, el puente de Putin sigue en pie, herido, reparado a toda prisa, vigilado como nunca, pero con cada día que pasa más aislada. Cada balsa destruida, cada barco hundido, cada base alcanzada aprieta el cerco. Crimea se está convirtiendo en una isla. Y en una isla rodeada de drones nadie sobrevive por mucho tiempo. Ahora, para entender realmente la magnitud de lo que está pasando, vale la pena escuchar lo que dice un hombre llamado Ben Hodges. Hodges es teniente general retirado del ejército de los Estados Unidos. Comandó todas las fuerzas estadounidenses en Europa. Pasó casi 40 años uniformado. Y desde 2022, él ha estado repitiendo la misma frase en entrevistas, en podcasts, en conferencias militares. La frase es esta: Crimea es el terreno decisivo de esta guerra. Para Hodges, todo lo que sucede en Donetsk, en Luhansk, en Zaporilla es importante. Pero es secundario. Porque mientras Rusia controle Crimea, Ucrania nunca va a estar segura. Nunca va a poder reconstruir su economía. Nunca va a poder exportar granos por el Mar Negro sin que Putin decida desde la península bloquear sus puertos. Hodges dijo en 2025 con todas sus letras: ese puente va a caer. Para él es solo cuestión de tiempo. Y en 2026 fue más lejos. Dijo que Ucrania aún no necesita enviar tropas terrestres a la península. No necesita una invasión clásica. Solo necesita una cosa: hacer que Crimea sea inviable, imposible de defender, imposible de abastecer, imposible para los soldados rusos vivir allí. Y como tú mismo viste, eso es exactamente lo que está pasando. Ahora piensa en lo que eso significa para Putin. Crimea fue la mayor victoria política de su gobierno. Fue la base de toda la propaganda rusa durante más de una década. Si Crimea cae, no cae solo una península, cae toda la historia que Putin le cuenta al pueblo ruso. Cae la justificación para la guerra, cae la base militar más estratégica que Rusia tiene fuera de la propia Rusia.
Y cae, junto con eso, el mito de que Putin es el hombre que reconstruyó el imperio. Por eso Rusia está reforzando posiciones. Por eso está construyendo refugios blindados para aviones en Belbek. Por eso está moviendo recursos que faltan en otros lugares para intentar retener la península. Solo que hay un problema. En marzo de 2026, Rusia perdió más soldados en un solo mes que en cualquier otro mes desde el inicio de la guerra. 35,000 soldados muertos o heridos. Por primera vez en casi 4 años, Rusia está perdiendo más soldados de los que puede reclutar. Y eso lo cambia todo. Porque un ejército que no puede reponerse no puede defender 2 frentes al mismo tiempo. Entonces queda la pregunta, ¿qué será lo que va a pasar? ¿Será que Rusia logrará proteger ese puente por mucho más tiempo? Mira, la verdad es que nadie sabe la fecha, nadie sabe el mes exacto, pero la dirección está clara. Incluso los analistas militares rusos, de esos que escriben en blogs vinculados al gobierno ruso, ya han admitido en voz baja que algo cambió. El puente todavía está en pie, pero está herido. Las reparaciones son cada vez más frecuentes, cada vez más caras. Y los especialistas militares coinciden en una cosa: el cuarto ataque es cuestión de tiempo. Si llega de la forma correcta, con la tecnología correcta, en el momento correcto, el puente se cae. Y cuando se caiga, no hay manera de reconstruirlo en medio de una guerra. No con drones ucranianos vigilando el estrecho las 24 horas del día. Los transbordadores ya no están. Los barcos están escondidos. Los submarinos se sumergen en sus propios puertos. Las bases aéreas están siendo blindadas con concreto, no para atacar, sino para sobrevivir. Y mientras tanto, dentro de Crimea, algo silencioso empieza a suceder. Los soldados rusos que sirven en la península están en un lugar que puede, en cualquier momento, quedar aislado del mundo, aislado de Rusia. Y cuando eso suceda, ellos serán los últimos en enterarse. En 2014, Putin tomó Crimea en 4 semanas, casi sin disparar un solo tiro. En ese momento, él creyó que había conquistado la península para siempre, que había reconstruido el imperio, que había reescrito el mapa de Europa. 12 años después, está descubriendo cuán equivocado estaba. Ese asedio tiene nombre en el terreno: estrangulamiento logístico. Y ya está doliendo donde más duele, en la gasolinera de Sebastopol. Mira lo que quedó de las 3 únicas arterias que mantienen viva a Crimea. Vladimir Putin está a punto de perder la conquista más importante de todo su gobierno. En 2014, él tomó Crimea casi sin disparar un solo tiro. Fue la mayor victoria del reinado de Putin. El trofeo que demostraba al mundo que Rusia había vuelto a ser un imperio. Y ahora, 12 años después, ese mismo trofeo se está convirtiendo en su mayor trampa. La forma en que esto está sucediendo es lo que más asusta al gobierno ruso, porque no es con tanques, no es con una invasión, es con algo que Rusia simplemente no está logrando detener. Y se puede ver eso en un lugar muy concreto. Crimea se está quedando sin combustible. En Sebastopol, la ciudad más grande de la península, las gasolineras amanecieron con un límite: 20 litros por carro. Y pocos días después, ni siquiera los 20 litros quedaban. La gasolina simplemente se acabó. A finales de mayo, el propio gobernador que Rusia instaló en la ciudad admitió que la gasolina normal se había acabado. Los 2 tipos más usados simplemente desaparecieron de las bombas. En una tierra que Rusia tomó como trofeo hace más de 10 años, la gente empezó a hacer fila por un combustible que ya no llega. Y mira el detalle: el motivo no es una invasión. Ningún tanque ucraniano cruzó la frontera de Crimea. Ningún soldado puso un pie ahí. Lo que está asfixiando a la península es algo mucho más difícil de resolver y mucho más inteligente. Porque Ucrania encontró una manera de recuperar Crimea sin necesidad de invadir. Y Rusia, por primera vez en 12 años, no está logrando impedirlo. Para que entiendas la magnitud de esto, necesitas recordar lo que significa Crimea. Cuando Putin tomó la península en 2014, lo trató como la joya de su gobierno.
Era la prueba de que Rusia había vuelto a ser un imperio. Y cuando la invasión de verdad comenzó, en 2022, Crimea se convirtió en la base de todo. De ahí salían las tropas, los misiles, los bombarderos que atacaban el sur de Ucrania. Durante años fue intocable, una fortaleza, pero toda fortaleza tiene un punto débil, y el de Crimea siempre fue el mismo. Es casi una isla. Todo lo que mantiene a los soldados rusos allí, el combustible, la munición, las piezas, la comida, todo tiene que llegar desde afuera. Y solo había 3 caminos para que eso llegara. 3 arterias. La primera es la más famosa del mundo. El puente de Kerch. Y el daño no fue solo en la estructura, fue en la confianza. Incluso cuando el puente está en pie, los rusos empezaron a tener miedo de usarlo. Hoy, imágenes satelitales analizadas por una agencia de inteligencia ucraniana muestran algo revelador. Entre febrero y abril de este año, ningún tren de carga militar ruso pasó por el puente. Ninguno. El tráfico se redujo a un puñado de trenes de pasajeros y un solo tren de carga común por día. Es decir, la propia Rusia dejó de confiar en su propio puente para mover equipo de guerra. Los comandantes evitan llevar blindados pesados por ahí, por miedo de que la estructura ya dañada colapse. O de que un nuevo ataque derribe todo de una vez. El símbolo de la conquista se convirtió en un lugar que ya nadie quiere usar. Entonces quedaban 2 caminos. Y es aquí donde la historia empieza a acelerarse. El segundo camino eran las balsas. Barcos ferroviarios que cruzaban el estrecho de Kerch, llevando lo que el puente ya no podía transportar. Eran barcos enormes. La más grande de ellas, la Slavianin, tenía 150 metros de largo y transportaba vagones de tren enteros, llenos de combustible y municiones, de una orilla a la otra. Era la alternativa silenciosa. Entonces, Ucrania empezó a cazar esas balsas. Una por una. Primero la Avangard, en marzo, y después en la madrugada del 6 de abril, la última de ellas. La inteligencia militar ucraniana envió drones contra la Slavianin y publicó las imágenes térmicas. El barco incendiándose en medio del mar. Con ella murió la segunda arteria. Rusia acababa de perder la forma de transportar carga pesada a Crimea por mar. Fíjate en lo que estaba pasando. Cada ruta que se perdía, Rusia se volvía más dependiente de lo que aún quedaba. Y lo que quedaba ahora era una sola carretera. La última arteria era por tierra. Una carretera que atraviesa todo el sur ocupado de Ucrania. Viene desde Rusia, de una ciudad llamada Rostov, y baja hasta Crimea, pasando por Mariupol, Berdiansk y Melitopol. En el mapa ruso incluso le dieron un nuevo nombre: Ruta Nueva Rusia. Y durante años esa carretera funcionó. Era larga, estaba lejos de la línea del frente y, el detalle que lo cambiaba todo, estaba fuera del alcance de los drones ucranianos. Tanques, combustible, tropas, todo pasaba por ahí con cierta seguridad. Era la tabla de salvación de Crimea. Y es exactamente aquí donde todo cambia. Porque esa carretera dejó de estar fuera de alcance. Y vale la pena detenerse un segundo aquí, porque este es el corazón de toda la historia. Durante casi toda la guerra, los drones ucranianos eran de corto alcance. Los famosos FPV, esos drones de ataque que ves en video, alcanzaban objetivos a unos 20 kilómetros del frente. Y esa carretera estaba a más de 100. Demasiado lejos. Pero Ucrania no solo aprendió a hacer la guerra con drones. Llegó a dominarlo. Aparecieron nuevos modelos de alcance medio y largo. Uno de ellos, llamado Hornet, usa inteligencia artificial para encontrar el objetivo y alcanza unos 150 kilómetros. Y los de largo alcance, los FP1 y FP2, alcanzan 200. De repente, la carretera que era segura se convirtió en el lugar más peligroso de todo el sur ocupado. Y no fue por casualidad. A finales de mayo, Ucrania le puso nombre a lo que venía haciendo en secreto. Un programa para bloquear la logística rusa, con $113 millones invertidos en los mejores equipos de drones. Según el ministro de Defensa de Ucrania, el objetivo era asfixiar la retaguardia de Rusia. No enfrentarse al ejército de frente. Cortar lo que alimenta a ese ejército.
Y la cifra que dio es impresionante. Según el ministro, Ucrania cuadruplicó la destrucción de camiones, depósitos y convoyes rusos con esos ataques de alcance medio. Y el resultado, los propios rusos le pusieron nombre. Ellos la llaman la carretera de la muerte. Blogueros militares rusos, gente que apoya a Rusia, empezaron a publicar imágenes de camiones quemados a lo largo de la carretera. Uno de ellos comparó eso con las carreteras de Afganistán en los años 80, carcasas de vehículos esparcidas por el acotamiento. Otro escribió que ese tramo dejó de ser zona de retaguardia. Y mira, no es Ucrania quien lo dice. Es el lado ruso en pánico, describiendo su propio colapso. Y ahora junta todo eso con esa imagen del principio. Las estaciones sin gasolina en Sebastopol. Cuando cortas las 3 arterias al mismo tiempo, Crimea deja de recibir, y quien está ahí lo siente de inmediato. Combustible que no llega es tropa que no avanza, es blindado que se queda parado. Y eso se nota en el campo de batalla. Según el ministro de Defensa ucraniano, el precio que Rusia paga por cada kilómetro que intenta avanzar se ha disparado. En octubre eran 67 bajas por kilómetro. En abril, 179. Sin suministros, cada metro cuesta más caro. Y no se limita a los militares. En la ciudad, la gasolina empezó a escasear incluso para los autos comunes. La fila en la gasolinera no avanza. El estrangulamiento dejó de ser una teoría militar y se convirtió en un problema en la bomba de gasolina. Pero aún falta la parte más importante. Y se resume en una pregunta. Después de todo, ¿por qué Rusia simplemente no resuelve esto? Y la respuesta a esa pregunta es reveladora. Porque existe una defensa conocida contra drones. La propia Ucrania la usa y funciona. Son redes. Mallas enormes, hechas a veces de red de pesca estiradas sobre postes de madera, cubriendo la carretera como un túnel. Atrapan el dron antes de que golpee el vehículo de abajo. En un tramo, después de que Ucrania instaló esas redes, ningún dron ruso logró pasar. Funciona tan bien que Ucrania está cubriendo miles de kilómetros de carretera con ellas. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué Rusia no cubre la carretera de Crimea de la misma manera? Y es aquí donde aparece el tamaño del agujero en el que se metió Rusia. Los blogueros rusos llevan semanas suplicando por esas redes. Pidiendo redes, pidiendo guerra electrónica, pidiendo protección. Y hasta ahora, casi nada ha aparecido. El gobernador de la región ocupada incluso firmó un decreto. Pero el decreto solo prohibía que los camiones civiles pasaran. Y dejaba a los militares expuestos de la misma manera. Un bloguero vinculado al gobierno ruso se quejó de que eso solo facilitaba la vida de los drones ucranianos, que ahora ni siquiera necesitaban distinguir entre lo civil y lo militar. O sea, una de dos. O Rusia ya no tiene cómo llevar protección hasta la carretera, porque la logística que llevaría las redes es justamente la que está siendo destruida. O ya decidió en silencio que Crimea ya no es prioridad. Y cualquiera de las dos respuestas es devastadora para Putin. Una dice que él no puede. La otra dice que él desistió. Y mientras Rusia tartamudea, Ucrania ya pasa a la siguiente fase. Con menos suministros llegando, las defensas antiaéreas de la península están siendo destruidas sin reposición. Y no son sistemas baratos. Ucrania ya ha alcanzado en Crimea baterías S-300 y S-400, los sistemas antiaéreos más avanzados de Rusia, cada uno capaz de cubrir cientos de kilómetros de cielo. Alcanzó radares Nebo-U, un sistema Pantsir en el aeródromo de Belbek e incluso cazas MiG-31 en tierra. Un análisis alemán calculó que solo entre marzo y mayo, Ucrania destruyó 37 sistemas rusos de defensa aérea, radar y guerra electrónica. Más del doble de lo que había destruido meses antes. La Marina ucraniana dijo que la flota rusa del Mar Negro casi no sale al mar. Y cada defensa que cae abre una brecha mayor para el próximo ataque. Crimea, que durante años disparaba contra todo lo que se acercaba, se ha convertido, en palabras de un analista ucraniano, en un blanco fácil. Y Rusia incluso tiene un plan para escapar de esto.
está construyendo a toda prisa una nueva vía férrea de casi 700 kilómetros, conectando Rostov con las ciudades ocupadas, como Melitopol, por una ruta más alejada de la costa. La idea es crear una nueva ruta de suministro, más protegida. El problema es el tiempo. Esa vía férrea tarda meses en estar lista, y el cerco se está cerrando ahora. Y por eso la idea central de esta historia es tan simple como cruel. Crimea no va a caer en un ataque de tanques, va a volverse demasiado costosa para mantener, va a ser asfixiada hasta que mantenerla cueste más de lo que vale. Y piensa en lo que eso significa para el resto de la guerra. La península que abastecía toda la ofensiva rusa en el sur, ahora absorbe recursos en vez de enviarlos. El trofeo se volvió una carga, la base se volvió una trampa. Y hay algo casi irónico en todo esto. Putin tomó Crimea en 2014, casi sin disparar un solo tiro. Fue una operación rápida, quirúrgica, que el mundo tardó en entender. 12 años después, puede que se esté perdiendo exactamente de la misma manera. Sin invasión, sin gran batalla. Solo la presión lenta y constante de quien cortó todos los caminos de regreso. Aquello que parecía una conquista para siempre resultó ser frágil. Y tal vez esa sea la lección más incómoda de esta guerra. Para cualquiera que piense que dominar un territorio es lo mismo que quedarse con él para siempre. Eso todavía está pasando. Cada semana el cerco se aprieta un poco más. Cortar el combustible y las carreteras estrangula Crimea por tierra y por mar. Pero faltaba el cielo. Y fue entonces cuando Ucrania desató el arma más improbable de toda la guerra. Un dron que, en vez de huir de la defensa rusa, devuelve el fuego. Rusia pasó 4 años construyendo un muro invisible sobre su propio territorio. Capa sobre capa de defensa, diseñada para una sola obsesión: derribar los drones ucranianos antes de que llegaran al objetivo. Fueron 4 años de radares, de misiles, de guerra electrónica y al final de hombres de carne y hueso repartidos por el suelo. Y entonces, en una noche de mayo del año pasado, sobre la Crimea ocupada, un solo dron barato hizo algo que desmanteló toda esa muralla. El dron no hizo lo que esperaban que haría, no se desvió, no huyó, disparó de vuelta. Piensa en la magnitud de eso por un segundo. Por un lado, una potencia militar que gastó 4 años y miles de millones de dólares, montando la defensa antidrones más densa del planeta. Del otro lado, un dron que cuesta menos que un auto económico, cargando un cohete cuyas raíces vienen de los años 40. Sí, de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y esa arma vieja está atravesando la defensa más cara del planeta. Justamente esa defensa que tiene radar, misiles y guerra electrónica de sobra. Y, cuando entiendas cómo está atravesando la defensa rusa, vas a darte cuenta de que Putin tiene motivos de sobra para estar preocupado. Vamos a empezar por la escena que lo empezó todo. El 12 de mayo del año pasado, analistas de fuentes abiertas difundieron un video grabado sobre la Crimea ocupada. En él, un dron ucraniano de largo alcance cruza el cielo. Y hace algo que ningún dron de ataque de este tipo había hecho antes. Lanza un cohete desde debajo del ala en dirección a un objetivo ruso en tierra y sigue volando hacia su misión principal. Atacó en el camino y siguió. Quien lo vio primero entendió lo que eso significaba para el resto de la guerra. Las imágenes filtradas provinieron de fuentes rusas. Y las marcas de identificación de los cohetes estaban cubiertas. El análisis de defensa ucraniano solo sugirió que eran cohetes soviéticos antiguos, pero no hubo una confirmación visual definitiva. Pero días después, el propio comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, Robert Brovdy, conocido por el apodo de Madyar, publicó videos de esos ataques con cohetes desde los drones. El concepto ya había sido revelado, pero aún faltaba entender una cosa. No cuál era el cohete, sino de dónde había salido.
Y ahí está la sorpresa. Esta arma no tiene nada de nueva. Es más vieja que la mayoría de las personas que están viendo este video. Se trata del S-5, un cohete no guiado de 57 milímetros, cuyas orígenes se remontan a 1946, cuando ingenieros soviéticos empezaron a estudiar cohetes alemanes capturados al final de la Segunda Guerra. Tomó años hasta convertirse en un arma de verdad. Entró en servicio solo a mediados de los años 50 y nació para una función totalmente diferente a la de hoy: derribar formaciones de bombarderos disparado por cazas a reacción. Después se convirtió en un arma de apoyo cercano para la aviación soviética. Fue usado en Afganistán y ahí ganó fama de ser impreciso. Se dispersaba tanto después del disparo que los pilotos decían que servía para poco más que asustar al enemigo. Su hermano mayor, el S-8 de 80 milímetros, entró en servicio en los años 80 con una ojiva mucho más eficaz. Una de sus versiones es capaz de perforar 4 dedos de blindaje de acero macizo. Son armas antiguas, baratas, de una era que parecía haber terminado. Entonces, ¿por qué resucitar un cohete tan viejo? La respuesta, bueno, es menos romántica de lo que parece. Según el diseñador principal del fabricante, una de las razones de la modificación fue simplemente el excedente. Ucrania tenía una enorme existencia de estos cohetes sobrantes, parados, sin uso. No fue un destello de genialidad. Fue mirar un almacén lleno de munición almacenada sin usar y preguntar: ¿y si encontráramos una manera de usar esto? La genialidad no está en el cohete. Está en dónde terminó, porque Ucrania ya tenía esos cohetes desde el inicio de la guerra. Y ya intentaba usarlos. Al inicio de la invasión a gran escala, aviones y helicópteros ucranianos dispararon esos cohetes contra posiciones rusas en el este del país de la manera tradicional, y pagaron caro por eso. Para usar un cohete no guiado, la aeronave necesita acercarse al objetivo. Y acercarse en el cielo de Ucrania significaba quedar al alcance de los sistemas antiaéreos rusos. Pantsir. Los misiles portátiles que el soldado dispara desde el hombro. Los sistemas Storybook. En otras palabras, el arma existía, pero cualquier plataforma capaz de transportarla era derribada en el camino. El cohete se quedó esperando algo que pudiera acercarse sin morir. Y ese algo no sería un avión con piloto adentro, sería un dron, barato, desechable, que a nadie le importa si se cae. Guarda esa idea, porque es la clave de todo lo que viene ahora. Y lo que viene ahora es la parte más importante. ¿Por qué esto es tan devastador para Rusia específicamente? Para entender, necesitamos subir la escalera que Rusia construyó y ver cómo cada peldaño se vino abajo. El primer peldaño fue la guerra electrónica. Rusia montó el ambiente de interferencia electrónica más denso de la historia moderna, diseñado para cegar los drones ucranianos, confundir la señal de posición por satélite, cortar la radio que el operador usa para pilotar y sofocar los sensores. Por un tiempo funcionó. Los drones perdían el video a mitad del vuelo y caían. La respuesta ucraniana fue casi artesanal. El dron de fibra óptica. En lugar de radio, un cable más delgado que un cabello humano se desenrolla detrás del dron mientras vuela, llevando comandos e imagen como pulsos de luz. Sin señal de radio no hay nada que bloquear. El dron atraviesa la tormenta electrónica como si no existiera. Primer peldaño anulado. El segundo peldaño eran los misiles. Sistemas como el Pantsir, una plataforma móvil sobre camión que Rusia anunciaba como la mejor del mundo para derribar drones volando bajo. El problema es que el Pantsir fue hecho para objetivos más grandes y más altos. Contra drones pequeños, baratos y casi invisibles al radar, resultó ser demasiado caro e ineficaz. Y los números cuentan la historia por sí solos. Solo el año pasado, Ucrania afirma haber destruido más de 130 sistemas de defensa antiaérea rusos. Algunos informes hablan de hasta 170. Un grupo independiente que solo cuenta lo que se puede confirmar por imágenes contabiliza decenas de Pantsir destruidos. Ucrania dice haber eliminado cerca de la mitad del inventario ruso. Pero fíjate en lo que la propia Rusia empezó a hacer.
comenzó a sacar de los depósitos radares soviéticos de hace medio siglo, como el P-18, y a improvisar sistemas con misiles adaptados. El propio Madyar contó que uno de esos radares estaba montado en un camión tan viejo que apenas lo reconoció. Un bloguero militar ruso admitió lo obvio: fabricar misiles. Es físicamente imposible fabricar Pantsir al ritmo en que se están perdiendo. Segundo escalón colapsando. Y ahí llegamos al último escalón. Cuando la tecnología cara falló, Rusia volvió a lo básico. Si el radar y los misiles no detienen el dron, entonces pon gente en tierra para derribarlo a simple vista. Se crearon los grupos de fuego móviles. Pequeños equipos posicionados a lo largo de las rutas de aproximación de los drones, armados con ametralladoras, pero también, en gran parte, con fusiles y rifles de precisión con mira térmica para ver en la oscuridad. Son cazadores. Hombres acostados en el frío, con la mirada en el cielo nocturno, a través de una mira que transforma el calor en imagen, esperando que aparezca el punto caliente del motor de un dron. Era la defensa más primitiva de todas, y por ser primitiva también era la más difícil de derrotar. Al final de cuentas, no se puede engañar a un hombre con un rifle. Era lo único que Rusia aún tenía en pie, y es exactamente esa la que está cayendo ahora. Para entender por qué está cayendo, necesitas ver la diferencia que lo cambia todo. Fíjate, todas las adaptaciones ucranianas anteriores hacían que el dron escapara. El dron de fibra óptica pasa desapercibido. El dron que pierde la señal simplemente cae. La lógica siempre fue huir de la defensa. El dron armado con cohete invierte esa lógica por primera vez. Él no huye del cazador. Cuando encuentra al equipo ruso en el camino, dispara cohetes hechos para atacar tropas en tierra y sigue hacia el objetivo. La diferencia es brutal y es simple. Un dron interferido cae sin herir a nadie. Un dron armado responde. Y no por casualidad, el propio comandante Madyar dijo claramente que estos drones fueron diseñados precisamente para los grupos móviles de misiles portátiles y los ametralladores que protegen las defensas antiaéreas rusas. La última capa de la defensa rusa funcionaba porque era gente, y la gente no puede ser hackeada, pero la gente sí puede ser atacada. Y por eso todo esto termina aquí. Rusia no cambió un arma por otra mejor. Se quedó sin la siguiente capa. Gastó los sistemas electrónicos, gastó los misiles, apostó por los hombres, y ahora los hombres también están bajo fuego. Ya no queda el escalón debajo de este. Y el punto aquí ni siquiera es necesariamente eliminar al equipo ruso. Basta con forzarla a esconderse, a cambiar de posición, a dejar de trabajar el tiempo suficiente para que los otros drones pasen. Hasta entonces, los ataques en profundidad de Ucrania siempre habían estado limitados menos por la distancia y más por el corredor de defensas entre la línea del frente y el objetivo. Cada dron que cruza ese corredor es una operación. El dron armado no resuelve ese problema por completo, pero reduce el costo de cada cruce. Y que esto funciona quedó claro poco después. El 17 de mayo, la propia Ucrania publicó el video de estos drones alcanzando un centro de comunicaciones estratégicas de la flota rusa del Mar Negro en la Crimea ocupada. Infraestructura militar protegida, alcanzada por un dron que ahora también lleva cohetes para abrirse camino hasta ella. ¿Ya te pusiste a pensar hasta dónde va a llegar esto? Ucrania ya hizo esto antes en otro lugar. ¿Has oído hablar de Magura? Este dron naval comenzó como un barco bomba, diseñado para chocar contra barcos rusos. Rusia respondió enviando helicópteros para cazar los barcos antes de que llegaran. La respuesta ucraniana fue armar su propio barco con misiles aire-aire. Y a finales de 2024, la inteligencia ucraniana afirmó haber derribado un helicóptero ruso con uno de esos barcos. Sí, un barco derribando una aeronave. Fue un susto tan grande que Rusia prácticamente dejó de enviar helicópteros para cazar esos drones, pasando a depender solo de cazas rápidos. Y luego vino la siguiente versión del barco, con misiles aún más capaces, que al año siguiente derribó 2 cazas rusos en el aire.
Es la misma lógica del dron con cohete, una plataforma de un solo propósito, que encuentra una defensa específica y obtiene exactamente el arma para vencer esa defensa, sin perder la función original. El siguiente paso, ya discutido en los círculos de defensa ucranianos, es cambiar el cohete no guiado por un cohete guiado, capaz de perseguir objetivos en movimiento. Y es aquí donde la cosa va más allá de los cohetes y los drones. Fíjate en lo que realmente sucedió en estos 4 años. Allá en 2022 era Rusia quien lideraba. Fue Rusia quien usó drones de fibra óptica primero, y Ucrania lo copió en un mes. Fue Rusia quien desarrolló la guerra electrónica contra los drones. La ventaja técnica era suya. Pero ahora la ventaja cambió de lado. Hoy Ucrania muestra un nuevo lanzador, y Rusia tarda pocos días en encontrarlo en el campo, pero ya no puede responder al mismo ritmo. Y, si te detienes a observar, ese es el verdadero problema detrás de todo. Porque en una guerra así, la ventaja tecnológica no es algo que se posee, es algo prestado. El que está adelante hoy puede ser el que vaya detrás mañana. Y lo que decide no es quién tiene el mejor equipo, es quién se adapta más rápido. El muro ruso no cayó porque Ucrania inventó un arma mágica. Cayó porque Ucrania desmanteló cada capa a la misma velocidad en que Rusia podía montarla, y después aún más rápido. Como puedes ver, Rusia gastó todas las cartas que tenía, electrónica, misiles, hombres en el terreno, y ya no le quedó ninguna bajo la manga. Cada nueva solución ha sido identificada, copiada y superada antes incluso de que se extendiera por todo el frente. Y esta carrera no va a detenerse aquí. Ahora junta las piezas. El puente que Putin inauguró conduciendo un camión hoy casi no transporta nada. Las balsas están en el fondo del mar. La última carretera se convirtió en un cementerio de camiones. El combustible no llega. La flota huyó de Sebastopol y se esconde dentro de sus propios puertos. Y hasta el cielo, antes blindado por la defensa antiaérea más cara del planeta, ahora pertenece a los drones ucranianos. La verdad es que Crimea no va a caer en un gran ataque de tanques. Se está convirtiendo en una isla, demasiado cara para mantener, imposible de abastecer, imposible de defender. El trofeo que demostraba que Putin había reconstruido el imperio se convirtió en el peso que podría hundirlo. En 2014, Putin tomó Crimea en 4 semanas, casi sin disparar un solo tiro. 12 años después puede estar perdiéndose exactamente de la misma manera, sin invasión, sin una gran batalla. Solo el lento estrangulamiento de quien cortó todos los caminos de regreso. Y cuando el último de ellos sea cortado, los soldados rusos que están adentro serán los últimos en enterarse. Si este análisis te hizo ver la guerra de una manera diferente, deja tu like. Y comenta aquí abajo, ¿Crimea volverá a ser ucraniana ya en 2026? Aprovecha para suscribirte al canal. Vamos a seguir cada paso de esta caída aquí. Hasta el próximo video.